Bueno, y damos continuidad a nuestro evento de Expo Creativos Business. Tenemos a nuestro siguiente invitado, a Gabriel Núñez. Y hoy Gabriel nos va a compartir su charla de creatividad e inspiración. Lidera el mercado e influencia tu entorno a través del impacto y la transformación de conferencias en workshops, entrenamientos y consultorías. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Gabriel. Buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. ¿Cómo estás? Hola Zulma, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación y bueno, por este momento que podemos compartir. Así es, muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos un poquito de qué nos vas a hablar en tu conferencia, porque sé que esto nos va a servir mucho para lo que son emprendedores, empresarios y profesionales. Exacto. Bueno, si quieres ya puedo empezar a compartirte pantalla y Perfecto, nos metemos de lleno de ya en el tema. una. ¿Te parece bien? Así es. Y mientras tanto, recuerden que pueden escribirnos, hacer los comentarios en nuestra página de www.creativosmp.com/Expo Creativos 2021. Compartan, esto les sirve mucho a algún emprendedor. Esto es información súper importante. Es un evento especial, casi que premium. Entonces, los invitamos a que compartan también esto en sus redes. Listo, acá tenemos tu presentación, creatividad e inspiración para liderar. Es tu momento de brillar, Gabriel. Muchas gracias, Zulma. Y bueno, gracias por esta oportunidad, gracias por estar conectados también del otro lado y gracias a Expo Creativos por darme la oportunidad de compartirles esta breve charla. De lo que vamos a hablar es de dos conceptos que, bueno, ya han estado mencionando otros colegas durante el resto de la jornada. Estos dos conceptos tienen que ver con creatividad e inspiración, pero apuntando hacia el liderazgo de equipos. Vamos a mencionar algunos pequeños conceptos, algunos pasos que tienen que ver con la creatividad y con la inspiración. Y hacia el final de la charla vamos a terminar hablando de liderazgo y con algunas preguntas para que te lleves a tu oficina o a tu casa y que puedas reflexionar acerca de este punto. Es mucho el contenido, vas a ver varios ítems, pero hoy la tecnología nos permite poner pausa, detenernos y volver para atrás para sacar aquellos conceptos que más nos sirven o que nos saludan un poco más. Así que entrando de lleno, ahora sí en el tema. Ahí vamos. Te escuchamos perfecto. Hay un objetivo muy claro para esta conferencia y que tiene que ver con ayudar desde acá, ayudarte a impulsar la creatividad y la inspiración para lograr incrementar ese liderazgo, ya sea que estés siendo colaborador de una organización o que hayas comenzado un proyecto o que ya tengas un equipo consolidado. Bueno, la idea es que con algunos tips, algunos ítems, pueda esta conferencia impulsar esa creatividad y esa inspiración. Y hay un principio que es desde el cual vamos a partir con esta conferencia. El principio dice que la inspiración favorece la creatividad. En algún momento, en alguna de las charlas, se dijo que la imaginación antecede a la creatividad. Y claro, la imaginación es aquello que está ahí dando vueltas en nuestra mente, en nuestro espíritu, y que forma parte de esa inspiración, que de alguna fuente, de algún lado viene. Así que, basados en este principio de que la inspiración favorece la creatividad, y la creatividad favorece la inspiración, es que vamos a referirnos a estos dos ítems. Es decir, que es un continuum. Cuando alguien está tal vez inspirado o encuentra la inspiración en alguna película, en algún libro o en algún contexto,
Bueno, eso le procura creatividad, ser una persona creativa. Y cuando las personas somos creativas y ejecutamos aquello que hemos creado en nuestra mente, tenemos la posibilidad de continuar inspirándonos. Y más aún y mejor es inspirando a otros a que busquen y continúen con esa inspiración y siendo creativos. Así que es un continuum, ¿no?, entre inspiración y creatividad. Concretamente, vamos a ver acá una distinción entre la creatividad y la inspiración, que a veces suena parecido o tal vez podemos confundirlos, pero tomando algunos conceptos de algunos libros, del diccionario, pude extraer los conceptos más claros para diferenciar estos dos conceptos. La creatividad es la capacidad, y fíjense el otro término más abajo en blanco, habilidad. Son dos recursos, digamos, ¿no? Son un poco variables, un poco más duras. Creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que puedan producir soluciones originales. Es sinónimo de pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo. Es una habilidad de la cognición humana, o sea que es exclusivo del ser humano. Ahora bien, ¿inspiración qué es? Es un estímulo, fíjense los elementos que están marcados en blanco, es un estímulo, es encender, es sentir, tiene que ver tal vez con cuestiones de la esencia o del espíritu. Es un estímulo o lucidez que siente una persona y que favorece aquello otro, la creatividad, y permite emprender un proyecto. Si comenzaste un proyecto, es probable que hayas tenido ese impulso, ese estímulo o esa cuestión que se aclaró en algún momento del día y que hizo que se encendiera en ustedes ese proyecto o esa idea. Es encender el entendimiento de alguien y mover su voluntad. Digamos que es un factor externo. Es sentirse motivado por alguien o algo para el desarrollo de la propia creación. Es algo que está muy relacionado con el entusiasmo. Y fíjense el concepto de entusiasmo. Entusiasmo viene del griego, enteosismo. Es el aire o el soplo que Dios produce dentro nuestro. Tiene que ver con algo externo, con una fuente externa que nos inspira, no sabemos dónde, por dónde vino o cuándo vino, pero que nos provoca esa necesidad o ese impulso de salir adelante y de volvernos personas creativas y tal vez impactar a nuestro entorno. El otro aspecto que tiene que ver con la creatividad, ahora vamos a pasar este slide, es cuándo y dónde tiene lugar. Es importante entender esto porque tal vez estamos en lugares distintos para encontrar mayor creatividad. Y es bien conocido el concepto de trabajo en equipo, de trabajo grupal, cuando asistimos a un seminario, a una charla presencial y también hoy virtual, nos hacen hacer trabajos grupales y pensar y resolver algunos enigmas, ¿no? Así es que está muy bien que esto sea, y participar de estos eventos nos procura ser personas más creativas. Ya somos creativos tal vez de manera individual, pero cuando nos relacionamos con otros, abrimos nuestra mente, podemos recibir ideas, conceptos, probarlos y ejecutarlos. Es decir, que a través de lluvia de ideas, trabajo sobre intuiciones y creencias, vínculos con personas por supuesto que nosotros sepamos que son creativas y que sean entusiastas. Este es un factor fundamental para conseguir la creatividad. Exponernos al problema o a la necesidad. Exponernos al problema nos va a procurar a nosotros mismos la necesidad de recopilar información,
de conocer, a ver cómo puedo darle solución a esto, a este servicio, a este cliente o a este proyecto que no puedo hacer prosperar. Luego de esto, cuando somos muy expuestos a la problemática o a la necesidad y ponemos en inmersión nuestra mente a la recopilación de conocimiento y después dejamos y soltamos todo eso, probablemente paseando por el parque o caminando o a la noche cuando no podemos dormir, la mente acomoda de alguna manera esas ideas y casi como una bendición aparece la solución para ese inconveniente, para ese problema o aquello que va a cubrir la necesidad de un cliente y va a hacer que nuestro proyecto se eyecte como nunca antes habíamos pensado. Otra de los factores tiene que ver con las técnicas estructuradas o muy estructuradas. Bueno, también es parte de aquel trabajo grupal, pensamiento lateral o heurística, ¿no? La búsqueda o el conocimiento mismo, la clasificación de ideas, mapas conceptuales, etcétera. Y la selección de esas ideas, cuáles son las mejores y cuáles las no tanto. Entonces, esto nos va a permitir poder avanzar en ese concepto de creatividad y de desarrollo de producto o servicio. Hay 4 pasos para el éxito en la creatividad. Son 4 pasos que yo le he llamado aplico como para poder recordarlo. Es una regla mnemotécnica nada más y que yo me he encontrado muchas veces a la noche, 1 o 2 de la mañana, sin poder dormir, pensando en estos 4 pilares de la creatividad. El primero de ellos es el análisis. Acá yo forzando un poco incluí también el diagnóstico. En este análisis de los recursos y de los momentos, de los tiempos con los que uno cuenta para resolver un problema o brindar una mejor atención o un mejor servicio al cliente, es importante tener este pilar presente, es analizar con qué elementos cuento, con qué recursos o herramientas cuento para dar solución a aquello. La solución puede ser haberme quedado sin trabajo, entonces yo debería decir, bueno, a ver, ¿qué elementos hay en mí que me van a sacar adelante? Bueno, tal vez un estudio, un conocimiento, una técnica o algo de eso. O si soy gerente o directivo de una organización, tal vez podría yo pensar en, bueno, cómo llevar o duplicar o por lo menos incrementar en un 20% la rentabilidad o las ventas. Bueno, ese análisis de cuántos vendedores tengo, de cuáles son mis zonas o cuántas plataformas en Internet manejo y demás, son las que, ese análisis es el que nos va a permitir seguir con el siguiente paso, continuar con el proceso. Dentro del análisis dije, está ese diagnóstico también, que yo voy a decir, bueno, esta es la problemática, yo podría solucionarlo de esta manera. En segundo punto, el segundo lugar, es la planificación. Bueno, ¿cómo voy a organizar las tareas o las áreas para que esto no sea un caos? Si ya tengo un caos porque no estoy pudiendo manejar algunas variables, bueno, ¿cómo organizarlo de tal manera que yo pueda ofrecerlo de manera prolija y yo sentirme a gusto con este procedimiento? El tercer paso es la implementación de aquello que planifiqué. Es decir, yo en aquella planificación podría hacer un forecast o un presupuesto de venta o de recursos, y en la implementación, en este tercer paso, es donde yo voy a ejecutar aquellas acciones que fui pensando y que tal vez no estaría tan mal probar. Y el último paso, el cuarto, es el control. Es revisar todos aquellos procedimientos o todas aquellas tareas para minimizar los desvíos, si los hubiera, y para resolver aquellas cosas en el aire, digamos, ¿no? Aquellas cosas que van surgiendo por la aplicación de este concepto de creatividad. Así es que este proceso de 4 pasos que yo le denominé aplico, bueno, tal vez pueda servirte para incrementar ese proceso creativo.
Ahora, con respecto a la inspiración, también, ¿cuándo y dónde tiene lugar? Bueno, hay una fuente, decíamos recién. Esa fuente puede ser a través de investigaciones, que yo me sumergí en esas investigaciones y de pronto hay algo que, una eureka que apareció y que me impulsa a empezar a crear algunos elementos, algunos servicios o recursos y herramientas. A través de libros, webs, personas, conferencias, tal vez como esta, como la que venga y como las que podrías escuchar en el día de hoy y en el día de mañana también. A través de tus estudios, por eso estudiar es muy importante para quienes están ahí complicados tal vez con su carrera universitaria. A través de los vínculos, personas que sean realmente influyentes y que nos puedan y nos provean inspiración. El ambiente también es muy importante como factor para la inspiración. Claro, si yo busco inspiración para escribir un libro, por ejemplo, acerca de liderazgo, difícilmente encuentre inspiración yendo de fiesta todo el día. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es mi objetivo o a dónde yo quiero ir o cuál es mi visión acerca de las cosas y en qué quiero ser inspirado y cómo quiero ser inspirado para tener en cuenta el ambiente en el que yo me manejo o tengo como contexto. Por eso es importante buscar lugares acordes a la inspiración. El estilo de música dice mucho también de qué tipo de inspiración vamos a tener. No es lo mismo la música clásica que tal vez la cumbia, no es lo mismo un libro de literatura española o una revista semanal. Bueno, eventos con emprendedores y profesionales del sector, eso sirve muchísimo como inspiración y hoy por hoy los tenemos gratuitos y pagos. Y algo que descubrí es que la monotonía o el aburrimiento también nos dispensan, nos proveen un espacio para la inspiración. Los largos viajes en tren o en autobús, ómnibus, incluso en el baño o caminando por el parque o en aquellas noches decíamos que no podemos dormir, ese aburrimiento, ese estado de ensoñación nos empieza a proveer ideas, nos empieza a proveer cierta inspiración que tal vez después podemos transmitir o convertir en creatividad de acuerdo al proceso que vimos con anterioridad, creo que fue en el slide segundo o tercero. Ahora, siguiendo con el tema de la inspiración, hay 4 dominios. Prestemos atención a esto porque es muy importante para tener en cuenta cómo alguien que lidera o que es liderado puede absorber mejor el concepto de inspiración y ser inspirado o inspirar. Hay 4 dominios. Hay un autor clásico de la psicología de los últimos 50 o 60 años que se llama Clifton, Donald Clifton. Él propuso una serie de talentos y fortalezas y los agrupó por dominios. Y ahí, bueno, dijo, sí, las personas o tenemos dominios de estrategia o de relaciones, de formación de relaciones, o de influencia o de ejecución. Ahí todos los talentos y las fortalezas los posicionó y los distribuyó de alguna manera en estos 4 dominios. Es decir, que las personas no somos todas iguales. Hay personas que tienen más facilidad y pueden ser inspiradas o inspirar desde la ejecución o desde la estrategia, etc. Entonces, si el dominio de quien lidera y quienes son liderados tiene que ver con la estrategia, por su forma de pensar y de resolver algunas cuestiones, está basado en este punto de la estrategia. Bueno, lo que hace es crea entornos o se inclina más hacia crear entornos para soñar y trabajar en libertad. La inspiración viene de los sueños, de las visiones de futuro, y para quien lidera es bueno que sepas que es necesario crear de alguna manera, aunque sea simple, un sistema que brinde esperanza, que brinde una visión
a quienes nos colaboran. Para quienes tienen un dominio un poco más desarrollado de la formación de vínculos, de relaciones, bueno, lo importante aquí y cómo podemos comunicarnos mejor y cómo pueden recibir estas personas mejor la inspiración es motivarlos estimulando la mente y el espíritu. Es decir, que cuidándolos y ofreciéndoles posibilidades y sueños que puedan convertirse en realidad, sobre todo cuidando a las personas, es como ellas van a ser inspiradas por el líder. Y de acuerdo al dominio de la influencia, es dirigir a las personas en vez de empujarlas. Hay personas que no necesitan la microgestión o el control diario, el control pleno, quiero decir, sino que a través de la influencia del líder, y estas personas, si tienen un dominio también de influencia, van a captar rápidamente la idea o el concepto del liderazgo y van a hacer su actividad de manera autónoma, sin aquellas directivas cotidianas y diarias. Si las personas son dirigidas, estarán motivadas desde adentro sin la necesidad de leyes externas, como decíamos recién. Y la última es la ejecución. Esto es muy importante para tener en cuenta porque el líder acá necesita analizar y ejecutar las ideas del equipo. ¿Qué significa esto? Que cuando llevamos adelante las ideas de nuestros colaboradores, de nuestros equipos, las llevamos adelante y las ejecutamos, independientemente del éxito o no, las personas se sienten motivadas y se sienten inspiradas a seguir procurando y a seguir ofreciendo sus ideas. Por eso es tan importante las oficinas de puertas abiertas, como se dice, ¿no? Es decir, que ejecutar y promover la ejecución de las ideas de nuestros colaboradores va a hacer que ellos se sientan impulsados y que sostengan este proceso de inspiración y creatividad a lo largo del tiempo. Así que es muy importante trabajar en equipo estos conceptos y ver quiénes son estrategas, quiénes abundan más en la cuestión de relaciones, de influencia o de la ejecución. Y el líder tendrá que saber, independientemente de los dominios del líder, tendrá que ser tal vez un líder situacional, en donde de acuerdo a la persona pueda dirigirse a ellas a través del pensamiento estratégico, de la ejecución, de la influencia o de las relaciones. Y hay 4 verdades absolutas de la inspiración. Debe ser provocada, debe recibirse con una mente abierta, debe estar basada en fortalezas, como decíamos recién. Yo no puedo pretender inspirar a alguien con mi comunicación cuando la otra persona no comprende, tal vez, desde ese dominio. O yo no puedo, tal vez, querer liderar a alguien desde la perspectiva de la estrategia o del análisis, o cuando la persona se basa en cuestiones que tienen que ver con las relaciones y con el abrazo, y de esa manera la persona se inspira. Y finalmente, la inspiración necesita ser liderada. Se necesita menos control cuando las personas se inspiran para alcanzar sus objetivos. Así que es fundamental que la inspiración, tanto la propia como la ajena, sea de alguna manera liderada. La propia, bueno, puede ser buscando aquellos elementos, la fuente de inspiración, los espacios, el ambiente de inspiración. Y la inspiración ajena, bueno, es darle el tiempo a las personas tal vez para buscar esa inspiración y proveerle escenarios para que puedan volcarla en creatividad. Algunas acciones para inspirar a las personas o a nuestros equipos. Bueno, es ver más allá de lo que vemos actualmente, incluso de lo que ellos pueden ver. Es mirar y conocer la foto hacia dónde vamos y conocer la foto del lugar al que queremos llegar o el lugar que queremos abordar. Es la visión. Y es fácil, es escribirla. Es aquello que tenemos en la cabeza como visión del lugar, esa foto,
es escribirla en un papel. Puede ocupar media carilla, una carilla completa, pero es importante escribirla porque nos va a inspirar, luego va a inspirar a los demás y también nos va a comprometer y va a comprometer a los demás. Compartir la visión hace que el equipo, bueno, quiera acompañarnos y sobre todo si la visión es muy tentadora. Necesitamos asegurarnos que quienes dependen de nosotros, sean 2 personas, 3 o 5.000 personas, sepan y comprendan de qué se trata la visión del proyecto. El tercer punto es vivir la visión. Necesitamos hablar constantemente de la visión que tenemos, compartirla y transmitirla y ser claros hacia dónde queremos llegar. Incentivar, ofrecer incentivos a las personas, a nuestros colaboradores, para que ellos cumplan sus propios sueños también. Es decir, hay empresas u organizaciones que pagan los estudios tal vez de sus colaboradores. Bueno, eso es muy importante porque las personas van cumpliendo con sus sueños y a la vez también, por efecto cascada, le van brindando a la empresa un mayor expertise. Y avanzar. Avanzar tiene que ver también con seguir luchando a pesar de, ¿no? Es necesario luchar por llevar adelante y concretar aquella visión. Y me gustó mucho esto, por eso lo tomé. Los vencedores nunca se rinden y los que se rinden nunca vencen. Es un concepto muy importante para saber en qué lado estamos, ¿no? O de qué lado estamos. Y en cuanto a la inspiración, también el miedo inspira, ¿no? Hemos escuchado tal vez la frase inspira temor, inspira respeto o inspira miedo. Bueno, el temor, el miedo también inspira y lidera. Lo podemos ver en la historia, ¿no? de las políticas o de decisiones de guerra, etc. Bueno, el miedo también inspira batallones de soldados, inspira a ciudadanos, inspira a colaboradores. Y el miedo es motivador, nos obliga a cumplir con las reglas por temor a represalias o castigos por no cumplirlas. Lo que pasa es que esto tiene un corta vida cuando nosotros manejamos o gestionamos a nuestros colaboradores desde este lado, difícilmente podamos estarlos inspirando hacia la creatividad. Los estamos inspirando a buscar otra salida, otras oportunidades, y tal vez te ocurrió. Cuando inspiramos a las personas desde los desafíos positivos, cuando hablamos de manera adecuada y positiva a las personas se inspiran para la creatividad. En segundo lugar, el miedo crea resistencia. Las leyes pueden generar resistencias. Si solo hay leyes, tarde o temprano habrá rebelión. Así es que es muy importante considerar cómo trabajamos nosotros mismos en nuestra oficina, en nuestro escritorio, puertas adentro, y cómo estamos inspirando a nuestros colaboradores. Y el tercer punto es que el miedo crea dependencia. El famoso autor Stephen Covey dice que hay 3 niveles: dependencia, independencia e interdependencia. Bueno, cuando tenemos a personas que son constantemente dependientes de nuestro trabajo, de nuestro liderazgo, bueno, algo está funcionando mal. Hay como un vicio que se está dando ahí. Y lo importante es que las personas pasen de estadio, es decir, desde la dependencia, que está muy bien para aprender de procesos y para formar parte de un proyecto, pero luego tendrán que pasar a el nivel de la independencia, en donde ellos ya tienen autonomía por propios recursos, por propio conocimiento y herramientas. Pero después es importante acceder a aquel nivel que tiene que ver con la interdependencia, en donde podemos aportarnos los unos a los otros en un proyecto para maximizar el crecimiento. Entonces, participar de una organización o de un proyecto que está basado en el miedo o en el temor o que nos influye a través de ese temor, bueno, hay que considerar si
no deberíamos tomar otro rumbo, o si nosotros estamos trabajando con nuestros equipos desde esta óptica, desde esta perspectiva, tal vez hay que considerar que tiene poca vida. Los invito entonces a que inspiremos a las personas a ser mejor de lo que son, inspirémoslas a ser creativas, y eso de alguna manera vuelve en mayor inspiración y mayor creatividad. Ya casi ahora, para despedirme, quiero mostrarte algunas preguntas, no para que las respondamos ahora, sino para que te las lleves, como decíamos al principio, a tu casa o a tu oficina y puedas reflexionar un poco acerca de esto. Y la primera pregunta es, ¿has sido motivado o inspirado con más éxito por tus miedos o por la influencia de miedos o por los sueños, por aquella visión de futuro hacia dónde uno quiere llegar? La pregunta número 2 es, ¿cómo respondes a las reglas? ¿De manera proactiva o de manera reactiva? Podrían ser dos opciones de respuesta. La tercera es, ¿has perdido alguna vez la esperanza o ese entusiasmo que hablábamos al principio? Bueno, la invitación es que puedas reflexionar con el sentimiento, sobre todo, de haber perdido la esperanza. Tal vez si es el momento hoy, bueno, es oportuno que empieces a buscar aquella fuente de inspiración y busques los momentos de mayor creatividad. La cuarta, ¿qué tanto estás inspirando a otros? Si pudieras evaluarte entre 1 y 10, siendo 10 el valor máximo, no importa quién, si es un colaborador, un colega o alguien de la familia, ¿qué tanto estás inspirando a esa persona? ¿Te pondrías un 1, te pondrías un 5, un 9 o tal vez un 10? La quinta es, ¿por qué te diste esa calificación? Si tu valor fue un 1, bueno, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Falta de iniciativa? ¿Falta de curiosidad? ¿Falta de recursos, de elementos? La sexta es, ¿qué beneficios obtendrías o obtendrás al subir de calificación? No es necesario pasar de 2 a 10, sino que tal vez estás en un 5 o en un 6. Bueno, ¿qué beneficios obtendrías pasando a un 7 o a un 8 en tu nivel de influencia o de inspiración hacia los demás, que es ni más ni menos que liderazgo hacia los demás? Y la última pregunta es, ¿qué acción o qué acciones puedes poner en práctica para probar los beneficios de este principio? Bueno, a ver, ¿cuál sería la primera acción que podríamos utilizar para poder inspirar a otros? Primero, inspirarnos a nosotros. Bueno, ¿cuáles son esos elementos que creo podrían servirme de inspiración personal y que tal vez a otro o a otra le haga muy bien y juntos podamos incorporarlo en un proyecto? Así es que estas son las 7 preguntas que yo quería dejar. Tal vez me anticipé porque si hay alguna pregunta ahí, bueno, me tomé la atribución de ser quien haga primero las preguntas. Y la invitación es que sigamos conectados. Yo me dedico a dar conferencias, workshops, entrenamientos y consultorías, como bien decía Zulma al inicio. Son de carácter físico, vivencial o, bueno, de manera virtual también. Así es que hoy estamos participando con un programa, con un proyecto muy grande que tiene que ver con el liderazgo basado en fortalezas. Ese es un curso o es una metodología que impartimos en conferencias de 1 hora y media, en workshops de 8 horas y en programas de 6 meses, de 12 sesiones cada 6 días, en donde estamos hoy trabajando con un cliente muy importante del Caribe y sus líderes, sus vicepresidentes. Así es que quería ofrecerles esto, contarles a qué nos dedicamos y espero podamos vernos en alguna otra actividad organizada por Zulma y por Expo Creativos Business. Para mí ha sido un gusto tenerlos aquí conectados. Muchas gracias por la invitación, por estar presentes.
Muchas gracias, Gabriel. Excelente esta conferencia que nos acabas de compartir. Por supuesto, pues acá están comentando. eh, Dice Julián 258, ¿qué hacer en este tiempo en que pertenecemos tanto tiempo en la casa para despertar esa creatividad y salir de la monotonía? ¿Podrías Martina repetirme Martina, dice, si podrías repetirme tu nombre? Julián dice, ¿qué hacer en este tiempo en que permanecemos tanto tiempo en casa? Está Martina, dice, fuente, ambiente, la monotonía, ese es ideal para despertar la creatividad. Trabajo mejor desde la casa que en la oficina. Dice Charlie, el temor inspira y lidera mucho. Es el factor meta para poder realizar ventas factibles. Es más, el mundo está lleno de miedo. Las religiones son un claro ejemplo de esto, nos están diciendo por acá. Bueno, cada Bien, uno pues tiene su forma de ver este tema, ¿no? De despertar la creatividad, pero lo que tú dices sí me llamó mucho la atención, que a veces mencionamos que todo es color rosa y tú mencionaste el tema del miedo y eso es como una ujú, manera también en que nosotros podemos imponer, ¿no? Las cosas. Lo que ha funcionado también claro, desafortunadamente, pero la idea también de esto es como transformarlo y pues no generar tanto miedo, porque también, bueno, generarlo es también difícil, ¿no? Tiene que ser claro, una persona que de verdad sea líder o que yo lo relaciono también, como decían, con una religión y para lograr eso, pues se necesita un trabajo fuerte, ¿no? Fuerte y sí, creativo y que claro. conecte con las personas. Sí, ahí te estuve escuchando un poquito cortado, pero creo que alcancé a escuchar bastante bien hacia el final. ¿Cómo encontrar la creatividad desde tu casa? Bueno, creo que estamos prácticamente todos en la misma, si es que eh, sumidos en esta situación que, bueno, ya está mencionada por demás y yo no la voy a mencionar ahora, pero que ya todos conocemos. Bueno, todos estamos hoy inmersos en la tecnología, algunos más, otros menos, otros con mayor conocimiento, otros menos, pero bueno, está a disposición nuestros recursos para inspirarnos. No sé, desde mencionar ebooks gratuitos, mencionar, no sé, el Museo de Ciencias Exactas y poder entrar y ver, hacer un paseo en 360 o escuchar buena música, Spotify y demás. Bueno, esos son recursos que hoy tal vez nos inspiran. No ¿Qué podremos te salir gusta al escuchar, parque. Gabriel? ¿Qué nos recomiendas? Perdón, ¿Qué te gusta perdón. escuchar? ¿Qué te gusta escuchar? Eh, escucho, escucho mucha Entrecortado. música clásica. Ok. Me gusta escuchar, a, bueno, Liszt, Beethoven, Mozart, Bach. Escucho música instrumental. Bueno, me gusta ese tipo de música. Hay veces que tal vez no tengo ganas y tengo ganas de escuchar otra música, lo hago. Siempre trato de ver porque es como que aquella música con más ganas o menos ganas a veces siento que me inspira. ¿Por qué? Y ya me podés echar cuando quieras, Zulma, porque yo podría acá conversar mucho No tiempo. sé, ya nos Pero quedan últimos 3 minutos. bueno, por música, quiero, digamos, agregar valor a esto que preguntaste. ¿Por qué la música clásica inspira? Porque es compleja. Todo lo complejo nos va a inspirar más que aquello que tiene solamente dos notas musicales, ¿no? O un tum, 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 tum todo el tiempo. La música clásica no es igual en todo su recorrido, entonces de pronto escuchamos una bajada o escuchamos algún compás distinto dentro de la misma pieza musical y eso nos altera cierta comodidad que teníamos dentro de la misma pieza musical. Y decimos, wow, ¿qué fue eso? La música se aceleró, cambió de nota o no sé. Y es complejo. Bueno, hay libros o lectura que es también un poco compleja y que tal vez
por su manera de estar redactado, también nos perturba un poco. Pero es ahí donde podemos encontrar la inspiración. Es ahí donde podemos encontrar inspiración. Sobre todo cuando estamos con personas que son influyentes, pero tienen un pensamiento complejo. No son aburridos los filósofos o los científicos, ¿no? Es importante escucharlos, por más que no entendamos muchas cosas. Nos van a proveer cierta influencia que va a hacer que nosotros nos sintamos inspirados a crecer, a salir un poco de la comodidad, de escuchar la misma música de siempre o leer la misma revista de siempre. Entonces, es importante buscar para aquel que preguntaba cómo conseguir la creatividad o la inspiración cuando estamos siempre en casa. Bueno, los recursos hay por miles, por miles. Otro tema, la religión sí, lo tocaste Zulma y lo tocó no sé si Martina o la persona que siguió a Martina. Y claro, la religión, bueno, se basó siempre en ese concepto, ¿no? De la transgresión del pecado y serás castigado y condenado al infierno. Bueno, no hay creatividad en eso hoy por hoy, ¿no? Ni siquiera inspiración. Sí creo que Dios nos inspira, no la religión. Dios puso en nosotros ese espíritu, ¿no? Que de pronto vos decís, yo no estoy conectado a nada, no estoy conectado ni a 220, ni tengo una batería, ni me cuelga un hilo de una marioneta, no. Pasame un aro por todo mi cuerpo y vas a ver que no estoy conectado a nada. Pero hay algo en lo espiritual que sí nos conecta con Dios, con aquel creador. Y y bueno, ya para terminar, si lees el Génesis te das cuenta que es un gran creador y que aplicó, digamos, este análisis, planificación, implementación y control, ¿no? Vio que todo era bueno y bueno, ahí hay control. Pero mal hacemos, y ya para terminar ahora sí, mal hacemos las personas en decir que, por ejemplo, la religión o la política nos influyó con el temor y no sirve para nada. No, es una irresponsabilidad pararnos desde ese lado. Si somos personas responsables, tenemos que buscarle una vuelta más a eso. Así es que hay que profundizar en esos temas y tal vez sea para un Expo Creativos 2022. Así va a ser, así va a ser. Y no vamos a realizar de pronto algunas alianzas estratégicas, entonces no lo pierdan a Gabriel Núñez, lo pueden seguir también en Instagram. Y si tienen alguna pregunta o quieren también contactarlo, pueden visitar su vitrina comercial que está en la estación de Marketplace. Para finalizar esta conferencia, y ya que tocaste el tema de la música, tenemos pues un video que queríamos colocarlo al principio, pero mira que bueno, se dio para finalizar, para hacer un poquito de pausa eh, con esta música para relajarnos. Así que Gabriel, muchas gracias por acompañarnos, esperamos verte en otra emisión y bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias, Zulma, gracias y gracias a todos los que están conectados. Un placer, un verdadero placer. Chau, chau.